Suma teológica. Parte segundo AE. Cuestión 89. El pecado venial en sí mismo. Ahora vamos a tratar del pecado venial en sí mismo. Q. Objeción inter. Y respecto de esto se plantean 6 problemas. ¿Produce alguna mancha en el alma el pecado venial? De la distinción del pecado venial en cuanto representado por la madera, el heno y la paja en Minacor 3,12. ¿Podría pecar venialmente el hombre en el estado de inocencia? ¿Puede pecar venialmente el ángel, bueno o malo? ¿Son pecados veniales los primeros movimientos de los infieles? ¿Puede darse en alguien el pecado venial simultáneamente con solo el pecado original? Artículo 1. ¿Produce alguna mancha en el alma el pecado venial? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado venial produce alguna mancha en el alma. 1. Dice Agustín en el libro de Puenit, que los pecados veniales, si se multiplican, destruyen nuestra belleza de tal modo que nos separan de los abrazos del esposo celestial. Ahora bien, la mancha no es otra cosa que detrimento de la belleza. Luego los pecados veniales producen alguna mancha en el alma. Además, el pecado mortal produce alguna mancha en el alma por el desorden del acto y del afecto del mismo pecador, mas en el pecado venial hay también cierto desorden del acto y del afecto. Luego el pecado venial produce alguna mancha en el alma. La mancha del alma es producida a causa del contacto con la realidad temporal por el amor, como dijimos anteriormente. Curio, Juan. Pero en el pecado venial el alma toca con amor desordenado la realidad temporal. Luego el pecado venial acarrea una mancha en el alma. Contra esto está lo que se dice en F 5:27, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, que la glosa interpreta. Esto es, algún pecado criminal. Luego parece propio del pecado mortal producir mancha en el alma. Respondo, según consta por lo dicho, 1. La mancha implica una pérdida del esplendor por algún contacto, como es claro por las cosas corpóreas, de las cuales, por analogía, se traslada el nombre de mancha al alma. Mas así como en el cuerpo hay un doble esplendor, el uno proveniente de la disposición interna de los miembros y del color, y el otro de la claridad exterior, así también en el alma hay un doble esplendor, el uno habitual, como un fulgor interior, y el otro actual, como un fulgor exterior. El pecado venial impide el fulgor actual, mas no el habitual, porque no excluye ni disminuye el hábito de la caridad y de las otras virtudes, como se verá más abajo, 2.2q, 24 10q, 1-2, sino que solo impide su acto, mas la mancha implica algo permanente en la cosa manchada, por lo cual parece pertenecer más bien al detrimento del esplendor habitual que del actual. Por consiguiente, hablando propiamente, el pecado venial no produce mancha alguna en el alma, y si en alguna parte se dice que aporta una mancha, esto es sólo relativamente, en cuanto que impide el esplendor de los actos de las virtudes. A las objeciones, 1. Agustín habla del caso en que muchos pecados veniales conducen dispositivamente al mortal, pues de otro modo no se pararían del abrazo del esposo celestial. El desorden en el pecado mortal corrompe el acto de la virtud, pero no en el pecado venial. En el pecado mortal, el alma, por el amor, entra en contacto con la cosa temporal como su fin, y con ello se impide totalmente el influjo del esplendor de la gracia, que se encuentra en aquellos que por la caridad se adhieren a Dios como a su último fin. Mas en el pecado venial no se adhiere uno a la criatura como a su fin. Por consiguiente, no hay paridad. Artículo 2. ¿Es adecuada la designación de los pecados veniales por la madera, el heno y la paja? Lat. Objeciones por las que parece que no es adecuado designar los pecados veniales por la madera, el heno y la paja. 1. La madera, el heno y la paja se dice que son sobreedificados en un fundamento espiritual, mas los pecados veniales están fuera del edificio espiritual, como también algunas opiniones falsas están al margen de la ciencia. Luego los pecados veniales no se designan adecuadamente por la madera, el heno y la paja. Además,
El que edifica con madera, heno y paja se salvará como a través del fuego. Pero a veces el que comete pecados veniales no se salvará tampoco a través del fuego. Pues, cuando haya pecados veniales en quien muere en pecado mortal, luego no es adecuada la designación de los pecados veniales por la madera, el heno y la paja. 3. Según el apóstol, Primepino Corpino 3:12, hay quienes edifican con oro, plata, piedras preciosas, esto es, con amor de Dios y del prójimo y con buenas obras. Y otros que construyen con madera, heno y paja, mas también cometen pecados veniales quienes aman a Dios y al prójimo y hacen buenas obras. Pues dice 1 JN 1:8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Luego la designación de los pecados veniales por esas tres cosas no es adecuada. Faro. Hay mucho más de 3 diferencias y grados de pecados veniales. Luego no están comprendidas adecuadamente en estas 3 cosas. Contra esto, está lo que dice el apóstol de quien sobreedifica con madera, heno y paja, que se salvará como a través del fuego, y así padecerá una pena, pero no la eterna. Mas el reato de pena temporal pertenece propiamente al pecado venial, como hemos dicho. Croesus 6. Luego por aquellas 3 cosas se significan los pecados veniales. Respondo. Algunos pensaron que el fundamento de la edificación era la fe informe, sobre la cual algunos edifican las buenas obras, significadas por el oro, la plata y las piedras preciosas, y algunos también, los pecados mortales, designados según ellos por la madera, el heno y la paja. Mas Agustín reprueba esta explicación en el libro de Fide et Oper, porque, como dice el apóstol en Gal 5:21, el que practica las obras de la carne no conseguirá el reino de Dios, lo cual es salvarse. Pero el apóstol dice, aquí, que quien edifica con madera, heno y paja, se salvará como a través del fuego. Por consiguiente, no es concebible que los pecados mortales se designen por la madera, el heno y la paja. Algunos dicen que por la madera, el heno y la paja se significan las obras buenas que se sobreedifican, ciertamente, en el edificio espiritual, mas sin embargo, se mezclan con ellas los pecados veniales, como cuando uno está encargado del cuidado de la familia, que es bueno, y se mezcla con el amor excesivo, ya de su mujer, ya de sus hijos, ya de sus posesiones, aunque bajo Dios, a saber, de tal modo que por ellos no quisiera hacer nada contra Dios, pero esto tampoco parece congruente, pues es evidente que todas las obras buenas se ordenan al amor de Dios y del prójimo. Por lo tanto, pertenecen al oro, la plata y las piedras preciosas. Luego no a la madera, el heno y la paja. Por lo tanto, debemos decir que los mismos pecados veniales que se pegan a quienes tienen el cuidado de las cosas terrenas se designan con la madera, el heno y la paja. Así, pues, como estas cosas se juntan en una casa y no pertenecen a lo sustancial del edificio y pueden quemarse permaneciendo el edificio, así también se multiplican los pecados veniales en la persona permaneciendo el edificio espiritual, y por estos padece el fuego, o de la tribulación temporal en esta vida, o del purgatorio después de ella, y sin embargo, consigue la vida eterna. A las objeciones. 1. No se dice que los pecados veniales se sobreedifiquen sobre el fundamento espiritual, como puestos directamente sobre él, sino porque se les pone junto a él, según se toma allí, en la escritura el sobre, en el Salmo 136:1. Sobre los ríos de Babilonia, esto es, junto a 1900 porque los pecados veniales no destruyen el edificio espiritual, según hemos dicho, en Sol. 2. No se afirma de cualquier edificador con madera, heno y paja que se salvará como a través del fuego, sino sólo del que edifica sobre el fundamento, el cual, ciertamente, no es la fe informe, como pensaban algunos, sino la fe informada por la caridad, según aquello de F 3:17, enraizadas y fundados en la caridad. Aquel, pues, que muere con pecado mortal y veniales, tiene ciertamente madera, heno y paja, pero no sobreedificados sobre el fundamento espiritual,
y, por consiguiente, no se salvará así como a través del fuego. Aquellos que viven liberados del cuidado de los bienes temporales, aunque a veces pequen venialmente, sin embargo, los pecados veniales que cometen son ligeros y se purifican de ellos frecuentísimamente por el fervor de la caridad. Por consiguiente, tales personas no sobreedifican con los veniales, porque permanecen en ellos poco tiempo. Mas los pecados veniales de quienes se ocupan de las cosas terrenas permanecen un tiempo más largo, porque no pueden recurrir tan frecuentemente a borrar dichos pecados por el fervor de la caridad. Pest. Como escribe el filósofo en el libro In Coelo, todas las cosas se incluyen en tres, a saber, el principio, el medio y el fin. Y a tenor de esto, todos los grados de los pecados veniales se reducen a tres, a saber, a la madera, que permanece más tiempo en el fuego, a la paja, que se consume rapidísimamente, al heno, que está en el medio, pues los pecados veniales se purifican más pronto o más tarde por el fuego, según que sean de mayor o menor adherencia o gravedad. Artículo 3. ¿Podría pecar venialmente el hombre en el estado de inocencia? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre en el estado de inocencia podría pecar venialmente. 1. Porque acerca de aquello de Pinatim 2:14, Adán no fue seducido, dice la glosa, inexperto de la divina severidad, pudo engañarse hasta el punto de creer que había cometido un pecado venial, mas no hubiera creído esto si no hubiera podido pecar venialmente, luego pudo pecar venialmente sin pecar mortalmente. Además, dice Agustín, en el libro 11 Supergenat Liter, no hay que pensar que el tentador habría derribado al hombre, a no ser que precediese en el alma del mismo cierta exaltación que había que reprimir, mas esa exaltación, antecedente a la caída, que ocurrió por el pecado mortal, no pudo ser más que un pecado venial. Igualmente dice Agustín, en el mismo lugar que al varón le solicitó algún deseo de experimentar, al ver que la mujer no había muerto, comida la fruta prohibida. Parece también que se dio algún movimiento de infidelidad en Eva por el hecho de dudar de las palabras del Señor, como es claro por lo que dijo. No sea que muramos, como se lee en Gen 3:3. Mas estas cosas parecen ser pecados veniales. Luego el hombre pudo pecar venialmente antes de pecar mortalmente. Se opone más a la integridad del primer estado, el pecado mortal, que no el pecado venial. Pero el hombre, no obstante la integridad del primer estado, pudo pecar mortalmente. Luego también pudo pecar venialmente. Contra esto está el hecho de que a cada pecado corresponde una pena, mas en el estado de inocencia no pudo haber ninguna pena, como dice Agustín en el libro 14 de Civit. Luego, el hombre no pudo cometer pecado alguno con el que no fuese arrojado de aquel estado de integridad, pero el pecado venial no cambia el estado del hombre. Luego no pudo pecar venialmente. Respondo. Comúnmente se sostiene que en el estado de inocencia el hombre no pudo pecar venialmente, mas esto no hay que entenderlo de modo que, si el primer hombre cometiese lo que para nosotros es un pecado venial, para él fuese mortal por la alteza de su estado, pues aunque la dignidad de la persona es una circunstancia agravante del pecado, sin embargo, no lo hace cambiar de especie, a no ser que se añada una deformidad de desobediencia, de voto o algo similar, que en nuestro caso no se puede afirmar. Por consiguiente, lo que es venial de suyo no pudo convertirse en mortal por la dignidad del primer estado. Así pues, hay que entender que no pudo pecar venialmente, porque antes de que perdiera la integridad del primer estado pecando mortalmente, era imposible que cometiera algo que de suyo fuese venial. La razón de esto es porque el pecado venial se da en nosotros o por la imperfección del acto, como los movimientos repentinos en el género de los pecados mortales, o por el desorden existente acerca de los medios, salvado el debido orden al fin, y ambas cosas ocurren por algún fallo del orden, porque lo inferior no está firmemente controlado por lo superior, pues el que en nosotros se levante algún movimiento repentino de sensualidad, acaece porque la parte sensual
no está sometida del todo a la razón, y el que se levante algún movimiento repentino en la razón misma, proviene en nosotros de que la acción misma de la razón no está sometida a la deliberación fundada en el bien más alto, como hemos dicho anteriormente, y el que el ánimo humano se desordene acerca de los medios, mantenido el debido orden al fin, proviene de que los medios no están infaliblemente ordenados bajo el fin que ocupa el lugar sumo, como principio en lo apetecible, según hemos dicho anteriormente. Q. Dina. 2 a 3. Q. 70 self. Mas en el estado de inocencia, según expusimos en la primera parte, 95 a 1, había una firmeza infalible del orden, de modo que el inferior siempre estuviese controlado por el superior, mientras lo más alto del hombre se mantuviese bajo Dios, como dice también Agustín en el libro 14 Bedecivit. Y por eso no podía haber desorden en el hombre, a no ser que comenzase por no someterse a Dios lo más alto del hombre, lo cual ocurre por el pecado mortal, por lo cual está claro que el hombre en el estado de inocencia no pudo pecar venialmente antes de que pecase mortalmente. A las objeciones. 1. Venial allí, en el texto de la glosa, no se toma en el sentido en que hablamos ahora de venial, sino que se califica de venial lo que es fácilmente remisible. 2. Aquella exaltación que precedió en el ánimo del hombre fue el primer pecado mortal, y se dice que precedió a su caída en el acto exterior del pecado. A tal exaltación sucedió tanto el deseo de experimentar del varón como la duda de la mujer, la cual, por eso solo, se lanzó a cierta exaltación, de modo que escuchó la mención del precepto por la serpiente, como si no quisiese mantenerse bajo el precepto. 3. El pecado mortal es tan opuesto a la integridad del primer estado, que lo destruye, cosa que no puede hacer el pecado venial. Y puesto que no puede darse desorden alguno simultáneamente con la integridad del primer estado, es lógico que el primer hombre no pudiera pecar venialmente antes de que pecase mortalmente. Artículo 4. ¿Puede un ángel, bueno o malo, pecar venialmente? Lat. Objeciones por las que parece que un ángel, bueno o malo, puede pecar venialmente. 1. El hombre conviene con los ángeles en la parte superior del alma, llamada mente, según aquello de Gregorio, en Homil. El hombre entiende con los ángeles, mas el hombre puede pecar venialmente con la parte superior del alma, luego también el ángel. Tú, además quien quiera que puede lo más, puede también lo menos, pero el ángel pudo amar el bien creado más que a Dios, cosa que hizo pecando mortalmente. Luego también pudo amar el bien creado menos que a Dios desordenadamente, pecando venialmente. 3. Los ángeles malos parece que hacen algunas cosas que por su género son pecados veniales, provocando a los hombres a la risa y a otras ligerezas parecidas. Pero la circunstancia de la persona no cambia un pecado venial en mortal, como hemos dicho a 3, a no ser por alguna prohibición sobreañadida, que en nuestro caso no se da. Luego el ángel puede pecar venialmente. Contra esto está el hecho de que es mayor la perfección del ángel que la del hombre en el primer estado. Pero el hombre en el primer estado no pudo pecar venialmente, luego mucho menos el ángel. Respondo, según expusimos en la primera parte, Cup 58 a 3, Q, 9 a 8. El entendimiento del ángel no es discursivo, de modo que proceda de los principios a las conclusiones, entendiendo una y otra cosa por separado, como ocurre en nosotros. Por consiguiente, es necesario que, siempre que considere las conclusiones, las considere en cuanto están en los principios, mas en las cosas apetecibles, según hemos dicho muchas veces, Koa, Otua, To, Q. Desa up 1 a 2 a 3 Q. 72 a 5. Los fines son como los principios, y las cosas que son para el fin, los medios, como las conclusiones. Por tanto, la mente del ángel no atiende a los medios sino en cuanto están bajo el orden del fin. Por consiguiente, por su misma naturaleza, les compete el que no pueda darse en ellos desorden acerca de los medios, a no ser que se dé simultáneamente desorden acerca del fin,
lo cual ocurre en el pecado mortal, mas los ángeles buenos no tienden hacia los medios, sino en orden al fin debido, que es Dios, y por eso todos sus actos son actos de caridad. Los ángeles malos, por el contrario, no tienden hacia ninguna cosa, sino en orden al fin de su pecado de soberbia, y, por tanto, pecan mortalmente en todo lo que hacen por voluntad propia. Otra cosa es en cuanto al apetito natural del bien, que hay en ellos, como dijimos en la primera parte, que 63a, for que 64a, tu chank. A las objeciones. 1. El hombre conviene, efectivamente, con los ángeles en la mente o entendimiento, pero difiere de ellos en el modo de entender, como hemos dicho. En Sol, el ángel no pudo amar menos a la criatura que a Dios, sino ordenándola a Dios como a su último fin, o a algún fin desordenado por la razón aducida. En Sol. 3. Los demonios se valen de todas aquellas cosas que parecen veniales para atraer a los hombres a su familiaridad y llevarlos así al pecado mortal. Por consiguiente, en todas esas cosas pecan mortalmente por la intención de su fin. Artículo 5. Son pecado mortal en los infieles los primeros movimientos de la sensualidad. Lato objeciones, por las que parece que los primeros movimientos de la sensualidad en los infieles son pecado mortal. 1. En Rom 8.1 dice el apóstol: ya no hay nada de condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne. Y allí habla de la concupiscencia de la sensualidad, como se ve por lo que precede. Quiosis sebe. Luego la causa por la que no es condenable la concupiscencia para quienes no andan según la carne, es a saber, consintiendo en ella, es porque están en Cristo Jesús, pero los infieles no están en Cristo Jesús. Luego en los infieles es materia de condenación. Por consiguiente, los primeros movimientos en los infieles son pecado mortal. 2. Además, Anselmo, en el libro de Gratia et Lib, dice: quienes no están en Cristo, sintiendo el aguijón de la carne, siguen el camino de la condenación, aun cuando no caminen según la carne. Pero la condenación no se debe sino al pecado mortal. Luego, puesto que el hombre siente la carne por el primer movimiento de la concupiscencia, parece que el primer movimiento de la concupiscencia en los infieles es pecado mortal. 3. Anselmo dice en el mismo libro: el hombre fue creado de tal modo que no debería sentir la concupiscencia, mas ese débito parece que le ha sido disminuido al hombre por la gracia del bautismo, que los infieles no tienen. Luego, siempre que un infiel siente la concupiscencia, aunque no consienta, peca mortalmente obrando contra lo debido. Contra esto está lo que se dice en Act 10:34. Dios no es aceptador de personas, lo que no imputa para condena a uno, tampoco a otro, mas no imputa a los fieles para condena los primeros movimientos, luego tampoco a los infieles. Respondo: es irracional afirmar que los primeros movimientos de los infieles sean pecado mortal aunque no consientan en ellos, y esto es claro por dos razones. 1. Porque la parte sensual misma no puede ser sujeto del pecado mortal, según expusimos anteriormente, Q. 74 for, y dicha parte sensual es de la misma naturaleza en los infieles y en los fieles. Por consiguiente, no es posible que sólo el movimiento de la sensualidad en los infieles sea pecado mortal. 2. Por parte del pecador mismo, pues la dignidad de la persona nunca disminuye el pecado, sino que más bien lo acrecienta, como es claro por lo dicho anteriormente. Qui 63:10. Por lo tanto, tampoco es menor el pecado en el fiel que en el infiel, sino mucho mayor, pues, por un lado, los pecados de los infieles merecen más bien perdón por su ignorancia, según aquello de Pinatim 1:13. He conseguido la misericordia de Dios porque obré por ignorancia en mi incredulidad. Y por otro, los de los fieles se agravan a causa de los sacramentos de la gracia, según aquello de Heb 10:29. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá quien tuvo como profana la sangre de la alianza, en la cual fue santificado? A las objeciones 1. El apóstol habla de la condena debida por el pecado original, que se nos quita por la gracia de Jesucristo,
aunque permanezca el fomes de la concupiscencia. Por lo tanto, el hecho de que los fieles sientan la concupiscencia no es en ellos señal de la condena del pecado original, como lo es en los infieles. Tú. Y también de este modo hay que entender el dicho de Anselmo, y por ende, es clara la solución de la segunda objeción. 3. Aquel deber no sentir la concupiscencia era un resultado de la justicia original. Por consiguiente, lo que se opone a tal débito no pertenece al pecado actual, sino al pecado original. Artículo 6. Puede darse en alguien el pecado venial con el original solo. Lat objeciones por las que parece que el pecado venial puede darse en alguien con el original solo. 1. La disposición precede al hábito, mas el pecado venial es disposición para el mortal. Como hemos dicho anteriormente, Kip 88 a 3, luego el pecado venial se encuentra antes que el mortal en el infiel, al cual no se le ha remitido el original. Y así a veces tienen pecados veniales sin mortales, con el original, do. Además, hay menos de conexión y de común entre el pecado venial y el mortal que entre un pecado mortal con otro mortal. Pero el infiel, sujeto al pecado original, puede cometer un pecado mortal sin cometer otro. Luego también puede cometer un pecado venial sin cometer uno mortal. 3. Se puede determinar la edad en que un niño puede ser por primera vez autor de un pecado actual y llegado a esa edad puede permanecer sin pecar mortalmente, al menos por algún breve espacio de tiempo, porque esto también ocurre en los más grandes malvados. Mas en ese espacio, por breve que sea, puede pecar venialmente. Luego el pecado venial puede darse en alguno con el pecado original sin el mortal. Contra esto está el hecho de que por el pecado original son castigados los humanos en el limbo de los niños, donde no se da la pena de sentido, como se dirá más abajo, supele, que 69 sex, y al infierno son arrojados los hombres por el pecado mortal solo. Luego no hay lugar en el que pueda ser castigado quien tiene pecado venial con el original solo. Respondo, es imposible que el pecado venial se dé en alguien con el pecado original sin el mortal. La razón de ello es que antes de llegar a los años del discernimiento, la falta de edad, que impide el uso de la razón, le excusa a uno de pecado mortal, por lo tanto, le excusará mucho más del pecado venial si comete algo que por su género sea tal. Mas cuando hubiere empezado el uso de la razón, no es excusable de la culpa del pecado venial y mortal, pero lo primero que entonces le ocurre pensar al hombre es deliberar acerca de sí mismo, y si en efecto se ordenare a sí mismo al fin debido, conseguirá por la gracia la remisión del pecado original, mas si por el contrario no se ordenare a sí mismo al fin debido, en cuanto es capaz de discernimiento en aquella edad, pecará mortalmente no haciendo lo que está en sí, y desde entonces no habrá en él pecado venial sin el mortal, a no ser después que todo se le fuere perdonado por la gracia. A las objeciones 1. El pecado venial no es por necesidad una disposición que preceda al mortal, sino circunstancialmente, como el trabajo dispone a veces para la fiebre, mas no como el calor dispone para la forma del fuego. Do. La imposibilidad de que el pecado venial se dé simultáneamente con el original solo no es por razón de su distancia o conformidad, sino por la falta del uso de la razón, como hemos dicho, en sol o tri. El niño que empieza a tener uso de razón puede contenerse por algún tiempo de otros pecados mortales, pero no se libra del susodicho pecado de omisión, si no se convierte a Dios tan pronto como pueda, pues lo primero que le ocurre al hombre que llega al uso de la razón es pensar acerca de sí mismo y a quién debe ordenar todas las otras cosas como a su fin, pues el fin es lo primero en la intención, y por eso este es el tiempo para el cual está obligado por el precepto divino afirmativo en el que el Señor dice, «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Sac 1:3.